camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oremos a Dios. Amado Padre que estás en los cielos, en esta preciosa hora, Señor, queremos honrarte, queremos adorarte, queremos bendecirte. Mi Dios, conocedores de los momentos difíciles, Señor, que muchas veces atraviesa tu pueblo. Sabemos también, Señor, que tú tienes la respuesta para esos momentos de dificultad, para los momentos, Señor, de peligro, de angustia, de dolor, de tribulación, para los momentos de desánimo, Señor. Tú tienes la fuerza, Señor, para guiarnos, para sostenernos, para fortalecernos. Hoy te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, que puedas fortalecernos con tu Espíritu Santo, pues somos necesitados de ti a cada momento. Señor, gracias. En Cristo Jesús te adoramos. Amén y amén. El tema de hoy es cómo vencer el desánimo. Ese es el tema. Podemos ver en la lectura que hemos hecho que el panorama cambió. Si recordamos, en el capítulo número 18 se narra la historia de hazañas, pero grandísimas, hazañas poderosas. Porque en el capítulo 18 se narra el acontecimiento de cómo Elías confronta con los profetas de Baal, los profetas de Acera, que dice que eran 850, 450 de Baal y 400 de Acera. El pueblo de Israel se había corrompido en ese tiempo, ¿verdad? Y vemos que la adoración al verdadero Dios se había desviado hacia los ídolos. En este caso es admirable que el mismo Acab y Jezabel, su esposa, eran los promotores de ese culto. Ellos eran los que tenían, ¿verdad?, ese tipo de profetas. A los profetas verdaderos los habían expulsado. A los profetas que hablaban palabra de Jehová no los oían, pero sí tenían los que les hablaban a favor.
Y fue así como Elías se había enfrentado a ellos. Y sabemos la historia de cómo fue esa confrontación y que los falsos profetas no pudieron hacer nada, que su Dios falso no les pudo responder. La propuesta era que el Dios que respondiera por fuego, ese iba a demostrar ser el verdadero Dios. Y sabemos en el relato bíblico que se nos narra que solamente Jehová, que solamente el Dios verdadero fue el que fue capaz de descender fuego y quemar el holocausto que se había ofrecido. Esa hazaña maravillosa, hermanos, yo creo que solamente sirvió para demostrar que los ídolos no son nada, que los falsos profetas tampoco tienen poder, porque no es la cantidad, no es la mayoría, como decíamos un día de estos. En las cosas espirituales no es que la mayoría manda, en las cosas espirituales es la verdad de Dios la que debe ser establecida. Y en esa oportunidad, hermanos, quedó claro que los falsos profetas, por mucho que fueran el Dios al que estaban rindiendo culto, por conocido que fuera o por popular que fuera, no tuvo la facultad o el poder para demostrar lo que las personas creían. Porque hoy en día nosotros sabemos que no hay más que un único Dios verdadero, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Él ha sido, es y seguirá siendo el único Dios capaz de hacer maravillas, de cambiar las situaciones difíciles de la vida. Entonces el panorama era, podemos decir, muy bonito, ¿verdad? Un ambiente espiritual precioso. Y al final del capítulo 18 se dice cómo él ora con su siervo, pidiendo a Dios que la lluvia regrese, porque habían pasado ya 3 años y medio sin que la lluvia cayera sobre la nación. Eso era parte del juicio de Dios. Ya Elías había anunciado de que no iba a haber lluvia, sino solamente por palabra de él. Eran hombres que estaban en la presencia de Dios. Eran hombres que dependían directamente de la guianza del Espíritu Santo. Y fue así como él ora, ora y ora. Y aunque su siervo estaba de cierto modo desconectado, por así decirlo, de lo espiritual, él le sigue insistiendo. Ora, 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 hasta que vieron que venía una nubecita pequeña, ¿verdad? Como la palma de una mano, dice. Y ahí comienza, cuando Acab tuvo que ser testigo también de que lo que el profeta decía, de lo que la palabra de Dios decía, era lo que estaba mandando en esa oportunidad. El rey se había alejado, toda la nación se había alejado, pero la lluvia volvió a venir, de modo que podemos decir que a los tiempos de sequedad, que a los tiempos de desviación espiritual, hermano, Dios siempre va a tener una respuesta. No importa cómo usted se sienta o lo que usted piense que es la obra de Dios, lo que importa es lo que Dios sabe que es su obra bendita, y Él siempre va a querer traer lluvia de bendición sobre su pueblo, aquel que le espera, sobre el remanente de Israel o sobre el remanente de hoy de la iglesia. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana, hermanos? Porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia. Ellos estaban desconectados. Ellos estaban en una sintonía, pero con el mundo. Estaban en una sintonía, pero con otros tipos de adoración. Y Él, hermanos, manda su lluvia. Pero qué ilógico que una nación que al ver tremenda manifestación del poder de Dios, haciendo descender fuego del cielo, derramando lluvia nuevamente sobre la nación que para ellos era pero especialísimo, porque eran una comunidad agrícola y ganadera y que dependía de la lluvia. Ellos en ese momento deberían de haber estado pero alegre, gozoso y decir gracias Jehová, gracias Dios porque nuevamente nos ha visitado, pero no fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que nuevamente, ¿verdad? La reina manda una palabra, y una palabra de muerte, no una palabra de bendición. No les importaba a ellos no les interesara que ver que Dios tenía el favor sobre ellos, sino ellos querían seguir con lo que ellos tenían en su poder, el control, el dominio.
Y quiero que veamos en el mensaje de hoy cómo vencer el desánimo, la situación de Elías. Esa es la primera parte. Elías huye al oír una palabra de muerte, la huida de Elías. Esta es la primera parte. Los primeros dos versículos nos sirven de contexto. Dice que Acab le da el informe a la esposa, ¿verdad? Y le dice qué es lo que ha pasado. Le comenta cómo los profetas de ellos son historia ya fueron muertos. Aquella mujer, al oír esa noticia, hermanos, se enardeció. Porque la verdad es que cuando, hermanos, las cosas espirituales son reales y se pueden palpar, se pueden ver en un lugar, hermanos, el enemigo siempre va a tratar de poder desactivar lo que se está haciendo. Pero nosotros debemos saber que la verdad de Dios siempre va a prevalecer. Esta mujer proveniente de los sidonios, proveniente de los pueblos enemigos de Dios, se había infiltrado y se había casado con un israelita, con Acab. Ella tenía el control en ese tiempo. Y claro, este tema de Jezabel tendría que ser tratado por aparte, porque es un espíritu terrible. Y en las iglesias, cuando el espíritu de Jezabel quiere infiltrar, ahí sí hay problemas. Porque esta mujer controlaba a su marido. Esta mujer, ella lo hacía que dijera lo que lo que ella quería. Hacía que hiciera lo que ella quería. Se puede ver que ella manipuló al rey cuando el rey estaba triste, que quería una viña muy preciosa de un hombre llamado Nabot. Y dice que le dijo, no te preocupes, rey, porque el rey se la quiso comprar y él no se la quiso vender porque era una heredad familiar. Y le dijo, no te preocupes, yo te la voy a entregar. Y claro, buscó testigos falsos que dijeran que había blasfemado este hombre contra Dios, lo mataron. Y así tomaron la heredad. Era terrible. La mujer debe de ser cuidadosa. Ustedes, hermana santa, yo sé que son de Dios, pero debemos ser cuidadosos, tanto mujeres como hombres, de igual forma, para saber qué es lo que vamos a decir. Puede ser públicamente o puede ser así, hablando con alguien. Hay que ser cuidadosos, porque esta mujer era lista para la lengua y fue así como logró dar muerte a ese hombre. Esta mujer también llamó, ¿verdad?, profetas para ella, y como decíamos hace un momento, eran 850 profetas. Terrible situación. Y para colmo de males, intenta matar a Elías. Dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como a la de uno de ellos. Oigan la sentencia. ¿Y quién era? No era cualquier mujer. Usted puede ver, quizás fácil, que cuando una persona, sea mujer o sea hombre, dice algo contra otra persona, y una palabra, un decir, sí, pero lo que pasa es que ahí está el enemigo detrás de todo eso. Y una declaración o una palabra contra alguien, eso puede ser destructivo para la persona o para una familia o incluso para un pueblo. En este caso, la mujer que era reina tenía mucho peso. Y esa palabra de muerte para el profeta, aquel hombre que había estado en la exaltación a Dios, que había visto descender el fuego y que había visto descender la lluvia, cuando vino esa palabra, impactó en su corazón. Porque la palabra del enemigo, hermanos, viene llena no del poder del espíritu, viene llena de las mismas profundidades del infierno. Pero en esta mañana, hermanos, no estamos para infundir miedo, más bien estamos para declarar la verdad de Dios, más bien estamos para decir que Jehová tiene aplastada la cabeza de la serpiente y nada de lo que él haga podrá prevalecer contra los hijos verdaderos de Dios. Esa palabra que pueda venir del enemigo y le puede acusar a usted o poner triste o poner desanimado, créalo que no viene de Dios. Dios nunca va a traer una palabra a usted que lo haga sentir miserable. Sí, palabra a veces que lo haga sentir para volverse a Dios, al arrepentimiento, si es que está alejado. Pero no una palabra que lo va a destruir. No una palabra que le va a decir que se quite la vida.
No una palabra que le va a decir que usted ya no sirve para nada. Todo lo contrario, el Señor quiere restaurarnos. Entonces esa palabra que llegó a Elías le sirve para que él, como dicen, ¿verdad? Patitas, ¿para qué te quiero? Del lugar de Jezreel, que era al norte de Israel, en la parte de la Galilea, comienza él una travesía por toda la nación, o más bien desde el norte hacia el sur, hacia abajo. Atravesó Judá y dice que llegó a un lugar que se llama Beerseba y después sigue su camino todavía por el desierto. Ahí en Beerseba de Judá dejó a su siervo. Ya no quería él estar con nadie. Llegó ese momento de desánimo para el profeta. Llegó ese momento de sentirse el último, de sentirse que todos los demás habían dejado a Dios y que él era el único. ¿Podría el enemigo llegar con alguna palabra y hacerle sentir a usted que ya nadie vive para Dios y que todas las demás personas son una fachada nada más y quizás usted es el único o la única que le sirve a Dios? Quiero decirle en esta mañana que no es así. No es así, porque Jehová de los ejércitos siempre tiene un remanente. Jehová de los ejércitos siempre se ha guardado un pueblo para sí. Y eso es lo que debemos tener presente siempre. Usted puede ver corrupción, puede ver gente que se aparta, puede ver gente que se desvía, puede ver gente que vuelve atrás, pero la mano poderosa de Dios es capaz para sostenernos y para llevarnos hacia adelante hasta la meta final. ¿Cuántos estamos creyendo esta palabra? Yo creo que Dios tiene la suficiente fuerza para hacerlo. Hermanos, la palabra, el profeta, fue certera de parte del enemigo. Huyó, sigue su travesía después de Judá hacia abajo, hacia el desierto del sur, y el lugar hasta donde él llegó fue hasta el mismo monte Horeb, donde Moisés en un tiempo estuvo en la presencia de Dios. Es el mismo monte Sinaí. Hasta ese lugar llegó él. Fueron kilómetros y kilómetros y kilómetros, cientos y hasta mil, más de 1000 kilómetros de distancia, la que él tuvo que ir. Atravesó todo Israel, como que usted fuera huyendo hoy hacia el norte o hacia el sur, pero sale incluso de su país y llega hasta otro lugar, ocultándose de lo que es una segura muerte. Así ve el hombre. Según el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Sabe cómo estaba él? Estaba, esa palabra es fea y hasta ni tendríamos que ni mencionarla. Estaba en depresión. Era una situación pero terrible. Cuando ese momento de quererse morir llega a la persona, es el punto más cumbre de la depresión. Porque la verdad es que hay tantas cosas por las cuales podemos vivir. Hay tantas razones para poder querer seguir viviendo. Piense en este momento cuáles razones son las cuales por las cuales usted quisiera seguir viviendo. Sobran maneras y razones para vivir. Usted podrá pensar en usted mismo, podrá pensar en su esposa si es hombre, si es mujer podrá pensar en su esposo, pensará en sus hijos, pensará en la obra de Dios si usted tiene sintonía espiritual, pensará en el estudio de sus hijos, pensará en el futuro, pensará en lo que tiene proyectado, tantas cosas por las cuales querer vivir. Pero la realidad es que cuando el problema viene, cuando la amenaza viene, cuando la enfermedad viene, cuando el problema viene, ahí las cosas cambian. Como que a la gente se le olvida todo lo bueno. Incluso lo que ya Dios le dio anteriormente se le olvida. Y en ese momentito todo se viene abajo. Todas las defensas, incluso del cuerpo, se vienen abajo. Vienen las enfermedades, ya sea físicas o psicológicas.
Ahí viene el problema. Él quería morirse y él dice, no, yo no soy mejor que todos los demás. Aquellos grandes siervos, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas que ya habían estado antes de él, yo no soy mejor que ellos, Señor, mejor matame ya, llévame contigo, Señor. Y quizás en algún momento, los que estamos acá, muchos, o quizás la mayoría, en algún momento ya dijeron o dijimos algo así. Por el momento de dolor, por el momento de dificultad. Pero yo quiero decirles, hermanos, que para esas situaciones Dios tiene una palabra. El versículo número 5 en la parte segunda, mire lo que dice. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate. Si usted está así hoy, Dios le dice, levántate. ¿Qué más? Come. La persona que está en desánimo no quiere ni comer. Yo bromeando a veces cuando estoy enfermo, yo les digo, no, ni denme de comer, porque un enfermo que come no se muere. Y es verdad, uno quiere seguir comiendo, pero cuando hasta el apetito se le fue, o está tan triste, está tan emproblemado que se le olvidó que hay que comer, o ya no quiere rotundamente comer, peligroso. Peligroso. Porque podría ser un paso ya para la muerte. Pero en esta mañana vamos a reprender todos esos espíritus de muerte y vamos a reprender todo desánimo y vamos a reprender toda amenaza del enemigo y vamos a decirle a Jehová que Él esté establecido en el trono de nuestro corazón y que solamente a Él nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro agradecimiento también. Hermanos, cuando esa palabra viene, este hombre se fue, pero Dios mandó su ángel, pero Dios le llevó comida y le dice, levántate, aquí estoy. Aunque te hayas venido de Israel, aunque hayas huido de la presencia de Dios, pero yo aquí estoy, levántate, come. No hay razón para morirse. Y mire lo que dice el 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre brasas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea que la situación estaba terrible. La escritura no guarda nada. Eso quiere dar a entender de que de verdad estaba, pero en el último momento del desánimo. Estaba, pero que no soportaba. Él, viendo un ángel, viendo comida, no preguntó nada. Él, ¿cómo? ¿Dónde viene esta comida? ¿Quién me la manda? ¿O de dónde ha aparecido? No, él no preguntó nada de eso. Ni siquiera admirado por el ángel. Ni siquiera preguntarle que si tenía algún mensaje para él. No le importó. Solo comió. Se volvió a dormir. Estaba sin fuerzas. Si usted está sin fuerzas hoy, por cualquier situación que sea, quiero decirle que el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuánto es el tiempo que ha estado desanimado? Yo no lo sé. Usted lo sabe. Pero sí sabemos que Dios está presto y que Él está ahí siempre para atender a su siervo. No solamente le lleva comida, no solamente le motiva, sino que lo vuelve a tocar. Que hace falta todavía. Volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. No le voy a decir cuántos están desanimados. Cada quien lo sabe. Pero hermanos, si ya usted pensó que ya no puede, si ya usted pensó que su tiempo de la obra de Dios o su tiempo de bendición o su tiempo de ver las maravillas de Dios ya pasaron, quiero decirle que esa es la mentira más grande que el diablo le puede susurrar, porque los mejores momentos en la obra de Dios están todavía por delante. No sé cuántos están recibiendo esta palabra, pero yo soy el primero que la creo, que todavía falta algo mejor. No podemos vivir de recuerdos. Por supuesto que los recuerdos son preciosos. Más que todo cuando Dios lo ha impactado a uno, cuando hemos visto las maravillas de Dios. Probable que en el ministerio veamos personas convertirse, arrepentirse, sanidades, milagros,
y ver la obra de Dios, cómo se ha hecho a través de nuestras vidas. Pero eso, hermanos, hay que usarlo solamente para tomar nuevas fuerzas, no para creer, ay, Dios mío, ya estuvo, ¿verdad? Ya lo que me encomendaste ya estuvo. No, más bien nosotros debemos ver al futuro, debemos ver hacia adelante, porque Dios quiere hacer cosas más grandes todavía. Y esa es la parte ministerial. Te dirá, pero yo no soy ministro, yo no soy predicador, cantor o algo. En su vida también. Puede ser que el desánimo le llegue a usted en su trabajo, en su negocio, en su vida familiar. Y usted diga, no, ya no. Ya lo mejor para mí ya pasó. Mis mejores tiempos de matrimonio, mis mejores tiempos en mi negocio, mis mejores tiempos en mis estudios. Recuerdo cuando yo era así, cuando yo hacía lo otro. Nada de eso. Este es el tiempo, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, es el eterno. Para Él no existe el pasado, el presente o el futuro. Para nosotros sí. Pero Él vive en un continuo presente. O sea que Él no mira lo que tus tiempos, aquellos de grandes logros y hoy en miseria. No, Él más bien te mira conforme a lo que Él ha hecho en tu vida. Él te ha cambiado, Él te ha transformado. Antes éramos miserables porque no teníamos a Cristo. Pero desde el día en que le entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros somos diferentes. Hoy ya no somos instrumentos del diablo. Hoy ya no somos esas personas. Hoy somos instrumentos en las manos de Dios. Hoy el Señor quiere usarnos para emprender grandes cosas para su honra y para su gloria. ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? Bendito sea el Señor. Entonces Dios lo atendió, hermanos, en múltiples oportunidades. Algo hermoso que yo puedo ver acá en esta primera parte es que aunque él estaba con esa situación, aunque él pensaba que ya se iba a morir, pero hizo algo bueno. ¿Qué fue lo bueno que él hizo? Él no corrió hacia un precipicio. Él no corrió para ponerse un lazo y quitarse la vida. Él no tomó una pastilla o muchas pastillas para quitarse su vida, sino que él iba corriendo. Yo no sé qué es lo que él pensaba, pero él quería llegar al monte de Dios. ¿Y sabe lo que el monte de Dios significa? El monte de Dios significa la misma presencia de Dios. Así que cuando usted se sienta amenazado o se sienta triste o se siente enfermo o se sienta débil, lo mejor que puede hacer es, aunque ya no pueda, aunque arrastrando sus pies quizás, parece raro lo que estoy diciendo, pero es verdad. Una persona en depresión, incluso su forma de caminar cambia. Su postura del cuerpo cambia. La persona que tal vez usted la miraba bien rectecita y bien formal y con su vista normal, esa persona cambia su postura. Descuida su aspecto físico. Ya no quiere ni bañarse, ya no quiere ni ponerse bonita o bonito con sus ropas, porque piensa que nada importa, que nadie que lo vea no le importa nada. Pero aunque sienta así, aunque se vaya arrastrando, aunque sienta que sus pies pesan como plomo, aunque sea así, debe de seguirse encaminando donde está la presencia de Dios, porque ahí es donde va a encontrar el consuelo, ahí es donde va a ser reactivado nuevamente. Y si el Espíritu de Dios estaba contristado, ahí nuevamente se va a encender y la llama va a arder de nuevo, porque el Espíritu de Dios lo quema todo y Él cambia la desolación en bendición de nuevo. Cuando él llegó a ese lugar, ahí tuvo un encuentro muy precioso. La segunda parte del mensaje habla específicamente de eso, el encuentro de Dios con Elías. Eso me encanta, porque del versículo 9 en adelante, el pobre Elías tuvo que cambiar su situación. ¿Dónde estaba él? En una cueva. ¿Dónde está usted? No sé si está en una cueva, espiritualmente hablando. ¿Dónde estamos nosotros? No sé si estamos en un hoyo. Dios lo sabe. Y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo estamos? Ahí estaba él, pero ahí donde estaba, ahí vino la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces,
aquí Elías, porque anteriormente dice el versículo 8 que él con esa comida dice que corrió 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios. El desanimado, ¿verdad? El que se sentía morir, el débil, con esa comida de Dios, tuvo fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. Yo creo que en lo normal no se puede. Apenas ha transitado uno unos 5 kilómetros y ya siente uno que necesita ya un descanso y pasar cuántas horas ahí tirado, ¿verdad? Pero este hombre 40 días, 40 noches y llegó hasta el monte, hasta donde él quería, pero ahí se escondió en una cueva y ahí estaba, y ahí viene la palabra de Dios. ¿Qué haces tú, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Esta palabra, hermanos, hace bastante tiempo el Señor pues, me incitaba y me tocaba el corazón. Fue en el tiempo de pandemia. Ese tiempo marcó nuestras vidas a todos. Hoy para nosotros eso ya es normal, lo que hoy se hace. Eso de transmitir a través de las redes, eso es nuevo. No lo hacíamos antes, pero en el tiempo de la pandemia surgió. Recuerdo todavía que con un gran temor, no temor de la pandemia, sino recuerdo que el pánico, ¿verdad? Escénico. Recuerdo que ahí, ¿verdad? Inventando algo con el telefonito, ¿verdad? Queriendo transmitir un mensaje para que lo vieran ustedes o para que lo vieran las otras personas que están en la red. Dios me dio este mensaje. Claro, varios, pero este fue uno de ellos. Y lo recuerdo porque todavía hubieron personas que yo ni cuenta me di. Con el paso del tiempo alguien me comentaba, pastor, me decía, esa palabra que usted dio, esa palabra sirvió para que yo recobrara ánimo, porque pensé que todo se había acabado. En ese tiempo no solamente las personas comunes del pueblo, sino que los pastores sintieron morirse. Los pastores sintieron que el mundo se había acabado. Y un testimonio que de verdad me impactó a mí. Y me decía, cuando usted hablaba de esa palabra, yo sentía que Dios exactamente me estaba hablando, que Dios me estaba tratando directamente conmigo. Y Dios así es, hermanos. Probablemente que uno diga, esta palabra surgió de repente, o esta palabra porque Dios me incita a darla, pero Dios sabe que hay personas que necesitan esa palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir. Sal. Esta palabra vino 2 veces también a Elías. Este versículo 9 se vuelve a repetir en el 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Eso fue ya después de que le dio una manifestación preciosa. Pero él seguía en la cueva y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí oculto? No le está diciendo Dios a usted hoy, ¿qué haces aquí, verdad? En la congregación, porque aquí estamos en el mejor lugar. ¿Qué haces aquí en una condición complicada? ¿Qué haces aquí en una condición alejada de Dios? ¿Qué haces aquí en una condición en la cual Dios no te ha mandado? Eso. Entonces la palabra vino a él y él respondió con palabras sinceras, pero también con falta de conocimiento pleno. Una cosa es la sinceridad y otra cosa es la revelación bíblica. Mira el versículo 10. El versículo 10 y el 14 son exactamente lo mismo. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 10. El 14 dice exactamente lo mismo. O sea que cuando una persona está en una condición así, hermano, no me van a dejar mentir, los que son pastores, los que son líderes o alguien que haya tratado con una persona desanimada, usted busca la mejor manera de darle las palabras más certeras posibles. Le cita textos bíblicos donde habla que Dios es el que siempre está con nosotros, que es todopoderoso. Y si está enferma la persona, le dice que es su sanador. Y si está desanimada, le dice, yo he prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la persona no se le da nada. Sigue decaída, sigue igual. Pero mire, le dice a uno, ¿y usted cree que esto puede pasar? ¿Cree que esta situación puede mejorar? Y usted le ha dado palabra, hasta de sobra. Pero es así, porque la persona está en su momento más débil.
como que el enemigo le cierra el oído para que no oiga la bendición que Dios tiene. Pero lo negativo sí, lo percibe rápido. Si alguien le hace un pequeño menosprecio, una pequeña mirada, ay, Dios mío, hermano, eso es como la muerte final para una persona así. Hay que ser cuidadosos. Cuando nosotros vamos a una persona, cuando vamos a aconsejar, cuando vamos a dar una palabra, porque usted no sabe. Puede hacer que usted le diga a la persona, bueno, hermano, ¿y qué le pasa, hombre? Y usted, hombre, ¿qué no es aquí, qué no es allá? Y oye, ¿por qué está así? Esas palabras pueden ser para darle el último golpe a la persona. Porque dice, y yo pensé que me estimaban. Y yo pensé que de verdad me apreciaban. Pero no, hermano, seamos cuidadosos. Muy alto puede ser alguien, muy grande, muy usado por el Señor puede ser, pero en su momento de debilidad es como cualquier otra persona. Necesitamos palabras de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Le manifestó su revelación preciosa, una revelación poderosa. Mire lo que pasó, versículo 11. Él le dijo, sal fuera. Allá arriba le había dicho, ¿qué haces aquí, Elías? En el 7 antes le había dicho, levántate. Así viene, ¿verdad? Levántate. Luego, sal fuera. Y hoy en el 11 le dice nuevamente, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Como que dice, sal, que aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Ahí está Dios y a usted le está diciendo, ¿qué quieres? Y usted dice, no, pero es que me quieren matar. No, pero es que soy la única. No, pero es que soy el único. Sal, le dice el Señor. Sal, nos dice el Señor. Hoy, sal fuera. Yo quiero manifestarte lo que voy a hacer. Mire lo que le manifestó a Elías en el versículo 11. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento. 4 cosas ocurrieron acá. Un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. O sea, allí iba Jehová pasando, pero él no estaba en el viento, dice. Eso iba detrás de él, a la presencia de Dios. Ocurren cosas maravillosas. Luego dice la segunda parte del versículo 11. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto tampoco. Cosas poderosas, manifestaciones del poder de Dios. 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. 3 cosas en las cuales eran grandes manifestaciones del poder de Dios, pero dice que él no estaba ahí. En el 13, bueno, la parte última del 12, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz que le diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Después de toda la tempestuosidad, después de todo el mover fuerte de Dios, ahí vino algo tranquilo. No nos vayamos a confundir, no vayamos a pensar que Dios solamente se manifiesta en la quietud. Lo que pasa es que eso es lo que necesitaba Elías. Eso es lo que necesitamos en muchas ocasiones. Usted que ha vivido el poder de Dios, usted que ha visto milagros, que ha sido sanado usted propiamente y que ha visto grandes pero hechos poderosos de Dios, en los cuales usted ha salido pero impresionado y diciendo, de aquí nadie me mueve, nadie me vence porque estoy lleno del poder de Dios. Esas son las manifestaciones poderosas. Pero también necesitamos un momentito. En el momento de la dificultad se necesita algo tranquilo, algo suave. El silbo, dice, de Dios apacible. Y cuando oyó eso Elías, ahí salió de la cueva. Hoy sí, esa es la palabra que necesito. Si esa es la que necesita usted, hoy el Señor está aquí en este lugar. Con ese silbo apacible. A su oído. Desconéctese de todas las demás voces. De todo lo que los demás digan. Desconéctese. Y solamente oigan el silbo de Dios, porque Él está ahí. Él está ahí. Los versículos siguientes, hermanos, no los voy a tratar hoy porque el tiempo, pues, nos ha avanzado. Solamente decir
que cuando Elías salió de la cueva, ahí pudo recibir lo que Dios tenía para él. Ese será otro mensaje. Del versículo 15 en adelante, hasta donde leímos hoy, hasta el 18, se narra que Dios tenía algo para él todavía. Tú que te querías morir, tú que estabas desanimado, que pensabas que eras el último, que pensabas que ya no había nadie como tú y que todos los demás solamente pues eran historia, le dice, lo que vas a hacer es que vas a ir a ungir todavía al rey de Siria. Vea que era un rey de otro país del norte de Israel. Vas a ir a ungir al rey de Israel. Vas a ungir y vas a ungir al profeta Eliseo, al que te va a suceder a ti. O sea que así como le había dicho antes, largo camino te resta, no solamente el camino que iba a llegar hasta el monte de Dios, sino también largo camino todavía de ministerio. Esta palabra aplica no solamente a lo que tenemos ministerio, sino que aplica también para el que había tirado ya la toalla, como dice, en cualquier situación. Largo camino falta todavía. Y Dios quiere todavía que nosotros sigamos ministrando. El tiempo de Elías desde ese momento transcurrió mucho todavía. Lo primero que hizo cuando sigue es ungir a Eliseo. Y luego, más adelante, en el segundo libro de Reyes, se narra cómo por medio de uno de sus siervos, los profetas, envió para ungir a Hazael. Bueno, con Hazael se encontró él personalmente, ya recuerdo, el rey de Siria. Pero para ungir al nuevo rey de Israel, envió a uno de sus siervos, los profetas. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando este desánimo viene, lo mejor que podemos hacer es correr a la presencia de Dios. Lo otro que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Y Él nos va a decir que todavía hay algo más que hacer. Todavía hay algo más que hacer. Tu vida y mi vida no se ha acabado. Se va a acabar cuando Dios diga. Se va a acabar, no cuando la sentencia del diablo lo diga, porque aquella mujer fue usada por el diablo, pero cuando Dios diga, termina nuestra vida, no cuando el enemigo dice. Así que hermanos, hoy es una mañana de restauración, una mañana de bendición. Yo quiero que oremos, pero quiero que entonemos un canto. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Quiero que nos pongamos en pie todos y le digamos al Señor que queremos ser renovados. Él es el único que puede cambiarnos. Digámosle al Señor, renuévame. En esos momentos así de desolación, de desánimo, de tristeza, lo mejor que podemos decirle al Señor es que nos renueve, que nos fortalezca, que nos cambie. Él es el único que puede hacer eso. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Oh sí, Señor, dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí ser cambiado, Señor, todo lo oh sí, Señor, de mi corazón necesita más de ti. Oh sí, Señor, Necesita más de ti. te necesitamos, Cordero de Dios, Cordero bendito, te necesitamos. Dele gracias al Señor esta mañana. Dele gracias por su abundante provisión, por la manifestación que Él trae a su vida. Ahí está el Señor, ahí está. No deje pasar ese momento precioso, ese momento especial en el cual el Señor le está visitando. Esa tristeza, ese llanto, esa desolación, Él quiere cambiarla. Él quiere que vuelva nuevamente a los tiempos de refrigerio, a los tiempos de bendición. Si ha habido amenaza, si ha habido enfermedad, si ha habido problemas, este es el momento para desecharlos. Este es el momento para sacudirse de todas esas cosas inmundas. Oh, mi amado, mi Dios, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí para sanar, tú estás aquí para libertar, tú estás aquí, Señor, para hacer la obra que nadie pudo hacer. Oh, amado Dios, consuela los corazones tristes, corazones abatidos, corazones sedientos de ti. Oh Señor, satura en esta mañana, que la abundancia de tu Espíritu pueda ministrar, pueda llenar cada vida y que no volvamos iguales a casa. Este día sea el día de la bendición, el día en el cual nos llenemos de tu presencia, el día en el cual nos renovemos espiritualmente. Oh mi Dios, mi Señor, obra. Tú conoces el quebranto, tú conoces, Señor, el problema de cada uno, Señor, de tus hijos. Mira a tu sierva, Señor, con su situación. Mira a tu siervo, mi amado Dios, con su dificultad. Pero tú tienes una respuesta. Tú tienes, Señor, esa palabra, Señor, que muchas veces no encontramos en el hermano, en la hermana, en el familiar. Tú estás ahí como un silbo apacible, como un susurro en tu oído. Cristo te dice:
Señor.